Quiero pedirles que vayamos juntos a la palabra en Isaías, el capítulo 6. I want you to please come with me through the Word to Isaiah 6, verses 1 through 8. Vamos a leer Isaías 6 desde el versículo 1 y yo lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional. Isaiah 6, verses 1 through 8. I will read in the New International Version. Dice así la palabra. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and in the train of his robe filled the temple. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I have lived among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips, your guilt is taken away and your sin atoned for. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Then I heard the voice from the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. Sin duda este pasaje es muy particular en la Escritura. This passage is undoubtedly very particular in Scripture. Isaías tuvo una visión gloriosa del Señor. Isaiah had a glorious vision of the Lord. Pero es muy importante notar el tiempo en que Isaías tuvo esa visión. But it's very important to note the time where Isaiah had this vision. Dice el versículo 1 que fue el año de la muerte del rey Usías. Verse 1 says that this was the year of the death of King Uzziah. Usías fue un buen rey de Judá. Uzziah was a good king of Judah. ¿Por qué digo buen rey? And why do I say good king? Porque él agradó al Señor con sus acciones. Because he pleased the Lord with his actions. Pero su muerte ocurrió cuando el gobierno estaba a cargo de su hijo Jotán. But his death occurred when he was in charge of his son Hotan. Le voy a explicar por qué Usías no estaba gobernando. And I'll explain why Uzziah was not governing. En realidad lo que había pasado es que después de un tiempo, él se había enorgullecido por su poder. What happened is that after some time, Uzziah became very proud of his power. Y en esa arrogancia, And in his arrogance, él decidió entrar al templo para ofrecer incienso y una ofrenda al Señor. he decided to go into the temple and offer incense and an offering to the Lord. Saben que detrás de él
And you know, behind him, fue el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más. the priest Azariah and 80 priests aside from him went with him. Cuando lo vieron entrar al templo, corrieron detrás de él And when they saw him go into the temple, they ran after him y se pararon enfrente para frenar lo que iba a hacer el rey. and they stood in front of him to stop the king from what he was going to do. Y Azarías le dijo, usted sabe que esto solamente lo podemos hacer los sacerdotes de Dios. And Azariah told him, you know that only the priests can do this. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Usías? And you know what his answer was? Se llenó de furia. He was filled with rage. Se enojó que lo estuvieran detuviendo y no le permitieran ofrecer ese sacrificio al Señor. He was enraged because they stopped him from offering that incense to the Lord. Pero el Señor, que está presente en todas las cosas y es testigo de todo, But the Lord, who is present in all things and he's witness to all things, permitió que sobre la frente de Usías viniera lepra. he allowed for letters to be carved into the forehead of Uzziah. A partir de ese momento y hasta que murió, la lepra no lo dejó. And from that point on until he died, those letters never left him. Ustedes saben que en Israel una persona con lepra debía ser apartada del pueblo. And you know that a person with a leper had to be taken out of the city. Por lo tanto, tuvieron que hacer que su hijo Jotán tomara el gobierno. So he had to allow his son to govern. En medio de esa situación, el rey Usías muere. And because of that situation, the king dies. Y en ese mismo año que él muere, Isaías tiene esta visión del Señor. And in the same year that he dies, Isaiah has this vision from the Lord. ¿Por qué hago notar todas las circunstancias? Why do I make all these circumstances notable? Porque en cualquier tiempo que vivamos, Because in any time we live, siempre vamos a vivir momentos difíciles y situaciones complicadas. we will always live difficult times and complicated situations. Cuando posiblemente estamos buscando al Señor, pero vemos que toda una nación está en contra de Dios. When it seems like we're seeking the Lord, but it looks like everything is coming against you. Un problema muy habitual de Israel y de los reyes And a problem that was very normal for Israel and the kings era que, aunque los reyes hicieran lo bueno, was that even if the kings were doing the right thing, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios a dioses paganos. the people continued to bring offerings to pagan gods. Y los altares a esos dioses paganos no se destruían nunca. And the altars to these pagan gods were never destroyed. Y casi ningún rey se atrevía a tirar abajo toda esa adoración pagana que hacía el pueblo. And there were barely any kings who would be brave enough to bring down these altars. Por un lado, hacían lo recto delante del Señor, And on one side, they were doing the right thing before God. pero por otro lado había un pueblo que no quería honrar a Dios. But on the other side, there was a people that did not want to honor God. ¿Qué pasa cuando vivimos momentos y circunstancias demasiado difíciles? What happens when we live circumstances or situations that are too difficult? Cuando todo lo que nos rodea parece ponerse negro. When everything that surrounds us seems to become dark. Lo único que podemos hacer es mirar al Señor. The only thing that we can do is look to the Lord. Quiero que preste atención a esto. And I want you to pay attention to this. En medio de esas circunstancias particulares de toda una nación, In those circumstances that the entire nation was going through, fue cuando Isaías tuvo esta visión gloriosa del Señor. that's where Isaiah had this glorious vision from the Lord. No podemos nosotros en las circunstancias difíciles In their circumstances, difficult circumstances, we can't nublar nuestra mirada shroud our sight y dejar de mirar al único que es digno de ser mirado. and stop looking at the only one who's worthy of being looked at. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento nos dice That's why the word in the New Testament says que fijemos la mirada en quién, that we should set our sight on whom? en Jesús, On Jesus, el autor y consumador de la fe. the author and maker of faith. Porque cuando nuestra mirada está en Él, Because when our sight is placed on him, entonces dentro de nuestro interior then within our being, se renueva un espíritu de fe, there's a spirit of faith un that is espíritu renewed. de confianza plena, A spirit of
total trust, para saber que en medio de las circunstancias to know that within those circumstances, Dios tiene el control de todas las cosas. God has control of all things. Ahora, fíjense qué clase de visión tuvo Isaías del Señor. Now notice what kind of vision Isaiah had of the Lord. Lo vio sentado en el trono. He saw him seated on the throne. A ver, yo puedo mirar aún al Señor de muchas maneras. I can see the Lord in many ways. Lo puedo mirar como el consolador, I can see him as a counselor. lo puedo mirar como el amigo, I can see him as a friend. lo puedo mirar como el confidente, I can see him as a confidant. le puedo mirar como el que escucha todas mis oraciones, I can see him as the one who listens to all my prayers. y no hay ningún problema con eso. And there's no problem with that. Pero solamente cuando veo al Rey de Reyes y Señor de Señores, But only when I see the King of Kings and the Lord of Lords, coronado de toda la gloria, crowned with all his glory, de toda la majestad, with all his de majesty, todo el honor, with all the honor. que está por encima de todas las circunstancias, And I can see him above all the circumstances. entonces puedo tener la convicción Is that I can have the conviction de que aunque todo lo que me rodee esté mal, that even if everything that surrounds me is going bad, el Señor tiene un propósito y lo va a llevar a cabo. the Lord has a purpose and he will accomplish it. Así que, amada iglesia, cuando mires al Señor, So, beloved church, when you see the Lord, tienes que mirar al Señor coronado de gloria. you have to see him crowned with glory. Yo me atrevería a decir, I would even dare to say, y es un atrevimiento personal, and that's me daring to do this, que Isaías estaba viendo is that Isaiah was seeing al Señor ya resucitado y ascendido, del cual nos habla la palabra en el Nuevo the Testamento. Lord having resurrected and ascended, the one that the word speaks of. Isaías tuvo una particularidad en su ministerio. And Isaiah had something very particular in his ministry. El Señor le dio muchas palabras acerca de Cristo. The Lord gave him many words about Christ. Muchas cosas acerca del Señor usted las va a ver reflejadas y anticipadas por boca de Isaías. Many things about the Lord, and you will see them spoken and anticipated by Isaiah. Esta clase de gloria y de esplendor And this kind of glory and splendor es la que muestra al Señor como hoy está en los cielos. is the one that shows him as he is today in heaven. Un Señor que fue puesto por encima de todo A Lord that was placed above all things, y que el Padre le dio ese honor de estar por encima de todo. and whom the Father gave the honor of being above everything. Porque Cristo pagó el precio y merecía ser exaltado por encima de todo. Because Christ paid the price and he was worthy of being seated there. Ahora, es evidente que cuando cualquier persona se encuentra con el Señor de esta manera, Now it's obvious that when a person meets the Lord in this way, sienta lo mismo que sintió Isaías. they might feel the same thing that Isaiah felt. ¿Qué le pasó? What happened to him? Él dijo así: He said this, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. He said this, he said, woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Mire, la condición humana Look, the human condition se enfrenta ante la condición de todo poder del Señor. faces the condition of being almighty that the Lord has. Y cuando estamos ante esa presencia llena de gloria y de poder, And when we're facing that presence that is filled with glory and power, lo único que logramos ver de nosotros mismos es the only thing that we can see of ourselves is la clase de bajeza que hay en nuestra persona. the lowliness that our person has. Así que no hay nada para criticarle a Isaías. So that there's nothing that we can criticize Isaiah about. No es que no tuviera fe. It's not that he didn't have faith. No es que no supiera que Dios lo amaba. It's not that he didn't know that the Lord loved him. Es que la grandeza de la gloria de Dios, It's that the greatness of God lo único que pudo hacer es made him only react que él se viera como era tal cual. by seeing himself as he was. Pero ahí viene el
el toque especial de Dios. But there comes that special touch from God. Uno de los serafines de los cuales leímos One of the seraphims that we read about tomó un carbón encendido con una tenaza took a lit coal with some tongs, y de manera figurada en su visión and in a figurative way in his vision, tocó los labios de Isaías he touched his lips with that coal. y le dijo, And he said, esto ha tocado tus labios, "This has touched your lips. tu maldad ha sido borrada Your guilt is taken away, y tu pecado perdonado. and your sin atoned for." Amados, cuando nosotros nos encontramos con la grandeza de Dios, Beloved, when we face the greatness and glory of God, con la misma gloria del Señor, with the same glory of God, la reacción natural será ver nuestra condición. our natural reaction will see our natural condition. Pero lo que el Señor volverá a hacer hacia nosotros But what the Lord will do for us es mostrarnos que podemos vivir libres en su presencia. is to show us that we can be free in His presence. Él nos va a recordar una vez más que nuestra maldad ha sido borrada He will remind us once more that our evil has been y erased, que todo nuestro pecado ha sido perdonado. and that all of our sin has been forgiven. Por eso nuestros labios están puros para hablarle a Él. That's why our lips are pure to speak to Him. Pero nuestros labios también están puros para hablar de Él. But our lips are also pure to speak of Him. Porque el Señor estaba haciendo algo particular en la vida de Isaías. Because the Lord was doing something very special in the life of Isaiah. Ahora, le conté todo esto So I told you all of this para llegar al punto al que quiero llegar. to reach the point I want to reach. ¿Quién tuvo la visión? Who had the vision? Isaías. Isaiah had it. Muy bien, todos estamos de acuerdo. Very well, we're all together on that. El pasaje muestra que alguien más junto con Isaías hubiera tenido la visión en el mismo momento. Now, does the passage say that somebody else had the vision at the same time Isaiah did? Aparentemente Isaías estaba solo, ¿está bien? Isaiah was apparently by himself. Ahora vamos a notar qué dijo el Señor. So now let's notice what the Lord said. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" A ver, pareciera como que el Señor hubiera tenido una audiencia de más de uno. Now, it seems like the Lord had an audience of more than one. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros aquí y somos varios, Why? Because if we're all here and we're a couple of people, podríamos entender que Dios nos diga, we could understand if He was saying, ¿a quién enviaré? "Who shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? And who will go for us?" Pero si Dios te está mostrando algo a ti de manera personal, But if the Lord is showing you something personally, ¿no podría decirte más bien, shouldn't He have said, quiero enviarte a ti? "I want to send you, Y tú irás en nuestro nombre. and you shall go in our name"? ¿Por qué el Señor no lo dijo así? Why didn't the Lord say it this way? ¿Por qué hizo estas preguntas? Why did He ask these questions? ¿Por qué habló como al aire, como si Isaías no pudiera comprender el mensaje del Señor? Why did He speak in this way, in a way where He thought maybe Isaiah couldn't understand what He was saying? ¿Qué le parece? Why do you think? ¿Por qué? Por voluntad. ¿En qué sentido? Que Isaías Be- tenía que querer. Because Isaiah needed to want to do this. Amados, Dios muchas veces nos habla de manera personal. Beloved, God speaks to us many times in a personal way. Muchas veces nos dice de forma directa lo que quiere de nosotros. And many times He says it in a very direct way. Pero muchas veces el Señor puede hablarnos
como le habló a Isaías, But in other times, the Lord can speak to us like he did with Isaiah, lanzando una pregunta al aire como si muchos pudieran escuchar. saying the question out there as if many could listen, many could hear it. Pero la respuesta a cualquiera de las dos maneras de hablar de Dios But in either way of speaking these words, va a depender de la actitud de nuestro corazón. the reply will still depend on the attitude in our hearts. Isaías no le dijo al Señor, Isaiah didn't say to the Lord, no hay nadie más aquí, Padre. "There's nobody else here, Father. ¿A quién otro podrías enviar si estoy yo solo? Who are you speaking to if I'm by myself? ¿Me estás hablando de manera indirecta? Are you speaking to me indirectly? ¿Hay algo que me quieres decir y no estoy entendiendo? Is there something you're trying to tell me and I can't understand?" ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Isaías al Señor? What was the immediate answer Isaiah had to the Lord? Aquí estoy. Here I am. Aquí estoy. Here am I. Aquí estoy. Here am I. Envíame a mí. Send me. Se supone que la iglesia está llena de hombres y mujeres que se entregaron incondicionalmente al Señor. The church is supposed to be filled with men and women who surrender to the Lord. Pero muchas veces el Señor nos está hablando de manera general y no de manera individual. But many times he's speaking to us in a general way and not in a very particular way. Y a veces solo estamos esperando la voz directa del Señor a nuestras vidas. And sometimes we're only expecting the direct voice of God for our lives. Porque si me habla directo, le voy a responder directo. Because if he speaks to me directly, then I'm going to answer directly. Pero si habla general, But if he speaks generally, tengo la duda si fue para mí. then I have that doubt saying, was that for me? La respuesta al Señor nunca depende de la manera en que Dios habla. The answer that we give the Lord never depends on the way he speaks to us. La respuesta al Señor depende de mi corazón. Our reply depends on our heart. ¿Sabe cuántas veces personas que no estaban recibiendo una palabra profética And you know how many times people who are not receiving a prophetic word, y estaban escuchando lo que el Señor le decía a otra persona, but they were hearing what God was saying to another person, recibieron de Dios algo personal these people received something personal porque en ese momento supieron que el Espíritu Santo estaba hablándoles? because they knew at that moment that the Holy Spirit was speaking to them. Y el Señor no le estaba diciendo personalmente, eres tú, And the Lord wasn't saying, you know what, it's you. pero en su lugar But in your place, la persona estaba diciendo, in his own seat, the person was saying, yo sí, I will go. yo lo recibo, I receive this. yo lo quiero, I want this. yo lo voy a hacer. I will do this. Y arrebataron lo que aún posiblemente And they took something that possibly la misma persona que recibió la palabra no pudo arrebatar. the person who the word was for could not take. Iglesia, Church, el Señor hoy sigue diciendo a los cuatro vientos, the Lord is still saying to all corners of the earth, ¿a quién enviaré? who shall I send? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? ¿Sabes lo que Dios está esperando? And you know what God is expecting? La respuesta personal e incondicional de cada uno de nosotros. The personal and unconditional reply from each of us. En los tiempos de Isaías, pocas personas podían responder como él lo hizo. In the times of Isaiah, few people could answer the way that he did. En el presente, todos los nacidos de Dios podemos responder como él lo hizo. And presently, anybody born from the Lord can reply this way. Nosotros hemos recorrido un camino que Isaías no había podido recorrer. We've gone through a path that Isaiah could not go through.
Pero él, porque conocía y amaba al Señor, pudo responder. But because he knew and he loved the Lord, he could reply. Pero si Dios se lo hubiera dicho a toda la nación, But if God had said this to the entire nation, la nación no tenía la vida de Cristo, the nation did not have the life of Christ. la nación no estaba renovada interiormente, The nation was not renewed internally. la nación seguía blasfemando en contra del Señor, The nation was still speaking against the Lord. la nación seguía dándole la espalda al Señor The nation was still turning its back against the Lord. y no podría haber dicho, aquí estoy. And they couldn't say, we are here. Pero hoy toda la iglesia puede decirle al Señor, But today the entire church can say to the Lord, aquí estoy, here am I. envíame a mí. Send me. Ahora, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Now I want us to go to Luke chapter 9. Vamos a leer Lucas 9 desde el versículo 57 y vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional. Luke chapter 9 verse 37, and I read in the NIV version. Conocemos muy bien estas palabras, pero ahora las vamos a leer con detenimiento. We know these words very well, but we're going to read them very carefully now. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Still another one said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Quiero empezar diciendo And I want to begin by saying que cada uno de nosotros es consciente that each of us is aware de que al entregarnos al Señor nos hicimos sus discípulos. that when we surrender to the Lord, we became his disciples. Y como discípulos And as disciples, no tenemos derechos sobre nosotros mismos. we do not have rights upon ourselves. El discípulo está al servicio del Señor. The disciple is at the service of the Lord. Ahora, vamos a releer por partes los versículos. Now let's read the verses again. El 57 y 58 dicen, Verse 57 and 58 says, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. El tiempo y la sociedad en la que vivimos The time and society we live in nos obligan a ser demandantes de cosas materiales. Nos obligan a ser demandantes. make us demanding about the things that we have. Dándole a lo material una importancia desmedida. And it makes us give importance to the things we have. Cuando Jesús le dijo lo que le dijo a esta persona, And when Jesus said what he said to this person, no le estaba queriendo decir, todo discípulo mío tiene que ser pobre. he wasn't trying to say every one of my disciples has to be poor. Porque cuando uno lo lee simplemente, Because when we read this just with the face value, uno podría decir, Jesús dormía abajo de los árboles. we could say Jesus slept under the trees.
No. Aún la palabra confirma que Jesús tenía donde dormir. No, the word even says that Jesus had a place to sleep. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir a esta persona? What was Jesus trying to say to this person? Si en tu corazón sigues buscando otras cosas que no sea yo, If you continue seeking with your heart things that are not me, tienes que medir el precio que hay que pagar porque si no, no vas a poder continuar. then you have to measure the price that you must pay because you won't be able to continue. Va a haber algo dentro tuyo que te eche para atrás en la decisión, There will be something within you that's going to pull you back from that decision porque no vas a estar dispuesto a lo que sea por mi nombre. because you won't be able to do anything for my name. ¿Hasta dónde los discípulos del Señor How far must the disciples of the Lord estamos dispuestos a pasar cualquier clase de situación y necesidad por obediencia a la voz del Señor? How willing are we to go through need and hardships because of the will of the Lord? Tenemos la tendencia, amados, Because we have the tendency, beloved, de estar ocupados y preocupados of being occupied and preoccupied en hacernos un bienestar. with making for ourselves something good. Y el Señor no tiene ningún problema de que vivamos bien. And the Lord has no problem with you living well. Por el contrario, su bendición sobrepasa lo que podríamos imaginar. On the contrary, His blessing goes beyond what we can imagine. Pero la pregunta es, But the question is, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto por escuchar la voz del Señor a mi vida? how far am I willing to listen to the voice of God in my life? ¿Qué podría yo dejar si el Señor cambia todas mis circunstancias? What would I be willing to leave behind if the Lord changes my circumstances? ¿Qué pasa si el Señor transforma el ámbito donde me desenvuelvo habitualmente? What happens if the Lord changes my environment all of a sudden? ¿Qué pasa si por obediencia a su voz, What happens if, because of obedience to His voice, cuando Él había dicho, ¿a quién enviaré? when He was saying, "Who will I send?" Y yo entusiasmado le dije, aquí estoy, envíame a mí. And I said with enthusiasm, "Here I am, send me." Entonces el Señor viene con las especificaciones del envío. Then the Lord brings us specifications of that sending. Este envío implica para tu vida He's saying this sending implies for your life dejar todo lo que hasta ahora conoces, that you must leave everything you've known until this point. abandonar todo lo que te trae comodidad, You must abandon anything that brings you comfort. dejar aquello en lo cual te sientes seguro, Leave behind that which makes you feel safe. empezar a caminar un camino que nunca antes te mostré You must walk a path that I never showed you before. y que a medida que lo camines recién te mostraré el siguiente paso a dar. And while you're walking, then I will show you the next step that you must follow. La pregunta es, The question is, como discípulos del Señor, as disciples of the Lord, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros how far are we willing a obedecer esa clase de indicaciones del Señor? to obey these kinds of instructions from the Lord? Les dije antes que todos los nacidos de nuevo I told you before that those who are born again, somos discípulos del Señor. we are disciples of the Y Lord. ustedes ahora lo saben bien, And you know this very well now. porque les hemos enseñado que nos hacemos a nosotros mismos discípulos cuando entregamos nuestra vida al Señor. Because we've taught you that you become a disciple of the Lord the moment you surrender to the Lord. Desde ese momento hemos renunciado a todo por amarlo y por seguirlo. And in that moment, you renounce everything to love Him and follow Him. Pero tú nunca puedes pensar que seguir al Señor es algo lírico. But you can never think that following the Lord is something beautiful, just beautiful songs all over the place. No es algo que simplemente ocurrió en un tiempo de emoción y ahí se quedó todo el llamado del Señor. It's not something that happened in a moment of emotions and you surrender to the Lord and that's where it's left. Yo casi me atrevería a decir I could even say que de manera constante that constantly la voz del Espíritu Santo está resonando en todo lugar the voice of the Holy Spirit is resounding everywhere para decir a sus discípulos, to say to His disciples,
¿a quién enviaré? Who will I send? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? Yo hasta le podría dar ejemplos I could even give you examples de personas of people que rechazaron el llamado de Dios por no estar dispuestos, who rejected the calling of the Lord because they were not willing, que se quedaron a mitad de camino en el propósito de Dios. who were left halfway through the path because they didn't follow the Lord. El profeta Joe Rivera, cada vez que nos ve, Prophet Joe Rivera, every time he sees us, y no lo hace a propósito, and he doesn't do it on purpose, nos recuerda que en esta ciudad hay una persona que debería estar con nosotros y no está. reminds us that in this city there is a person who should be with us, but he's not with us. Y el Señor sabe cuánto amábamos a esa persona. And the Lord knows how much we love this person. Y el Señor sabe que esa persona lo amaba a Él. And the Lord knows that this person loved him. Pero cuando llegó un momento de decisión para obedecer la voz del Espíritu, But when the time came to obey the voice of the Spirit, ese amado hermano this beloved brother no estuvo dispuesto a decir que sí. was not willing to say yes. Quiero decirle I want to tell you que no solo perdió el propósito, that he not only lost the purpose, perdió su vida física, he lost his physical life. falleció antes de tiempo. He died before time. Un cáncer no lo abandonó. A cancer never abandoned him. Amados, cuando el Señor hace resonar su voz en medio de la iglesia Beloved, when God makes his voice resound within the church, y en medio de su gloria, Él dice, ¿a quién enviaré? and in his glory he says, who will I send? Está esperando la respuesta voluntaria de sus discípulos. He's expecting a voluntary answer from his disciples. Él está esperando quién de nosotros está diciendo en su interior, aquí estoy. He's waiting for one of us to say within themselves, here I am. Yo sé que no somos muchos, I know we're not many, pero para que no te confundas, but just so you don't get confused, aquí estoy. here I am. El que está sentado en la cuarta fila, The one who's seated on the first row, en el tercer asiento, on the third seat, ese soy yo. that's me. Te recuerdo cómo me llamo. Shall I remind you my Mi name? nombre es Hernán. My name is Hernan. Aquí estoy. Here I am. Envíame a mí. Send me. Cada vez que adoramos y alabamos al Señor, And every time we praise and worship the Lord, su gloria se manifiesta. his glory is manifested. Si ustedes estuvieron aquí y no en otro lugar desde que inició esta reunión, And if you were here, not somewhere else from the moment that this meeting began, habrán podido comprobar que su gloria está aquí. you could have proven that his glory is here. Porque Él prometió estar en medio nuestro cuando lo adoramos. Because he promised to be amongst us when we praised. Y la presencia que se manifiesta es la del Señor resucitado, ascendido y glorioso. And the presence that is manifested is that of the Lord who is resurrected and glorified. Es el que reina y gobierna por encima de todo. He's the one who governs above it all. Ese Señor es el que está en medio nuestro. That is the Lord that is amongst us. Y Él es el que dice una vez más, And he is the one that says once more, ¿a quién enviaré? who shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? And who will speak for us? ¿Quién irá por el Padre? Who will go for us? ¿Quién irá por el Hijo? Who will go for the ¿Y Son? quién irá por el Espíritu And who will Santo? go for the Holy Spirit? ¿Quién creerá que tiene labios puros para hablar de mí? Who will believe that they have pure lips to speak about me? ¿Quién tendrá la convicción que ha sido lavado por mi sangre? Who will have conviction that they have been washed with my blood? Y que yo le he dado autoridad para hablar en mi nombre. And that I have given authority to speak on my name? Y que no tiene nada que temer en mi And presencia. that they have nothing to fear in my presence? Por el contrario, yo te amo de tal manera que me agrada On the contrary, he loves you so much that you please que him. estemos en la misma presencia juntos. And he's pleased that we are in the same presence together. Lo único que quiero saber es, And the only thing I want to know is, ¿a quién puedo enviar? who can I send? Por eso, y recién ahora puedo entender,
That's why, and I can just understand this now. que el Nuevo Testamento dice, The New Testament says, aquel que anhela obispado whoever desires to have a ministry desea una buena obra. desires a good work. Y todos hemos sido enseñados And we've all been taught de que el llamado a los 5 ministerios that callings to the 5 ministries viene directo de Jesucristo comes directly from Jesus Christ, y es una delegación que Él hace a nuestras vidas. and it's a delegation that He does to our lives. Pero ahora puedo entender But now I can understand que hay muchos that there are many que le han dicho al Señor en la intimidad, who have said intimately to the Lord, cada vez que escucharon la voz del Espíritu hablar, every time they heard the voice of the Spirit y speak, cuando el Señor preguntó a quién enviaré, and when the Lord asked, who shall I send? esos le dijeron, They said to Him, aquí estoy, I am here. envíame a mí. Send me. Cuando oraban, Padre, yo quisiera poder ministrar en uno de esos 5 ministerios. When they were praying, they were saying, Lord, I would love to serve you in those 5 No lo estaban ministries. haciendo por They egoísmo. were not doing it because of selfishness. No lo anhelaban por orgullo. They didn't desire it because of pride. No querían ser más que los demás. They didn't want to be more than the rest. Anhelaban servir al Señor el resto de sus días. They desired to honor the Lord the rest of their days. Y el Señor escuchó ese clamor And the Lord heard that voice. y les dio la unción que Él decidió darles. And He gave them the anointing that He wanted to give them. ¿De qué sirve que el Espíritu de Dios What's the point of the Spirit of God nos hable de manera directa speaking to us directly y te diga por nombre lo que quiere de ti? and telling you by name what He wants from you? Si Él nunca puede escuchar detrás de lo que te dijo, If He can never hear from behind what He's telling you, aquí estoy, envíame a mí. here am I, send me. ¿Cuántas veces, por esa influencia humana que tenemos sobre nuestra mente, How many times, because of that human influence that we have on our mind, empezamos a poner excusas delante we del Señor? begin to bring excuses before the Lord? Nuestra reacción ante la gloria del Señor Our reaction before the glory of God es, mis labios están impuros. is to say, my lips are impure. Estoy en medio de un pueblo blasfemo. I am with an impure people. Y estoy viendo la gloria del And Señor. I'm seeing the glory of the Lord. Y quisiéramos decir como Israel le dijo a Moisés, And we would like to say like Israel said to Moses, que Dios te hable a ti. let God just speak to you. Si nos volviera a hablar una vez más de manera directa como lo hizo, If He speaks to us again the way He did it, vamos a caer muertos. we're going to just perish. No queremos volver a escuchar a Dios de manera directa. We don't want to hear God directly anymore. Que te hable a ti, tú Let it- dinos lo que Él quiere. Let Him speak to you. Let you tell us what He wants. Volvemos a pensar de la misma manera. We go back to thinking in the same way. Y cuando el Señor nos habla, And when the Lord speaks to us, y la única respuesta que está esperando es, and the only answer He's expecting is, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? who will I send? Who will go for us? Empezamos a decir, We begin to say, no puedo. I can't. Tú sabes que no puedo. You know that I can't. Soy impuro. I am impure. No estoy preparado. I am not prepared. A ver, no alcanzo a la dimensión de lo que me estás hablando. Lord, I can't reach the dimension that you're speaking to me. No puedo responder con fidelidad a tu llamado. I can't reply with faithfulness to your calling. Espérame un tiempo. Wait some time. Volvamos a hablar de este asunto cuando pasen meses. Let's talk about this again when some months go by. Tal vez si yo arreglo algunos asuntos de mi vida, Maybe if I fix some things in my life, voy a estar listo para lo que tú quieres. then I will be ready for what you want from me. Y cuando esté listo, te prometo And when I'm ready, I que promise te voy a decir que aquí estoy that I will say, here I am. y que estoy listo para que me envíes. And I'm ready for you to send me. Pero ¿cuándo fue que el Señor te habló? But when was the last time that the Lord spoke to you? ¿Lo hizo ahora? Did He do it now? Él te preguntó ahora. Did He ask you now? ¿Tú le vas a responder dentro de meses? Are you going to answer in some months? ¿Tú no sabes que la preparación viene después que le respondemos al Señor? Don't you know that the preparation for this comes the day after we reply to the Lord? Antes de responderle, nunca vas a estar preparado. Before answering Him, you will never be ready.
mientras no respondas, And as long as you don't answer, nunca te vas a sentir listo. then you will never feel ready. Y esa será la estrategia diabólica más perversa y sutil And that will be the most subtle and perverse diabolical scheme, para que nunca le puedas decir al Señor, so that you will never say to the Lord, aquí estoy, envíame a mí. "Here I am, send me." Vamos al segundo ejemplo de lo que ocurrió con Jesús. Let's go to the second example of what happened with Jesus. Versículos 59 y 60 dicen así. Verses 59 and 60 say, A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. he said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." ¿Fue directo Jesús con esta persona, sí o no? Did Jesus go directly to this person? Se lo dijo mirándolo. Did he say this by looking at him? Sígueme, He said, "Follow me. sígueme. Follow me." Pero qué tremendo es que la mente humana siempre tiene un argumento en un segundo. But it's tremendous how the human mind always has an excuse in 1 second. Yo no sé a veces cómo hacemos para razonar tan rápido y siempre tener una respuesta. Sometimes I don't even understand how we reason so quickly and we have an answer. Sígueme. Follow me. Ok, Señor, ok. Okay, Lord, okay. Déjame primero Sure, but first, que vaya a enterrar a mi papá let me go bury my father, y luego te sigo. and then I'll follow you. ¿Tiene algo de ilógico? Does this have something that is illogical? Alguien podría pensar que el papá ya se estaba muriendo. Somebody might think, well, his father was dying already. Yo lo dudo. I doubt it. Lo que él estaba queriendo decir, a mi entender, What he was saying, to my understanding, déjame que primero se muera mi papá. let my father die first, Pero mientras no se muera, but as long as he's alive, quiero estar al lado de mi papá. I want to be next to my father. Hay una palabra muy engañosa. And there's a very deceitful word. Primero, déjame ir. It says, "First, let me go." Cuando yo soy capaz de decirle al Señor ante su demanda, When I'm capable of saying to the Lord upon his demand, primero, déjame tal cosa. "First, let me go and do such thing." ¿Sabe qué le estoy diciendo indirectamente? You know what I'm saying to him indirectly? Tú ahora no eres primero. You are not the first thing right now. Primero hay algo o alguien más. There's something first before you. Entonces, eso que es primero So this thing that is first, capta mi atención. it captivates my attention, Entonces es mi prioridad. and it becomes my priority. Cuando yo ya no tenga esta prioridad, Whenever I don't have this priority anymore, tú entonces, Señor, te convertirás en mi prioridad. then you, Lord, will become my priority. No hay nada más engañoso. There's nothing more deceitful than that. Porque cuando yo crea que me deshice de esa prioridad, Because when I believe that that priority is gone from my life, va a aparecer otra prioridad. another priority will come. Y vamos a seguir pateando la bola más adelante. And we will continue just kicking the ball around. A ver, el asunto aquí es, casi diría yo, un asunto de lealtad. And now the topic here is almost a topic of loyalty. ¿A quién vamos a ser leales? Who will we be faithful to? ¿Al Señor que nos ha llamado To the Lord who has called us, o a los sentimientos que están en nuestro corazón? or to the feelings that are in our heart? Aunque después voy a hacer hincapié en esto,
Fíjense que Jesús le dijo que fuera a proclamar el reino de Dios. I'll work on this a little bit later, but it says that the Lord said to him to go and proclaim the kingdom. Parece una contradicción que no pudiéramos primero proclamar el reino a los más cercanos. It seems like a contradiction that we couldn't first proclaim the kingdom to those closer to us. Vamos a espiritualizar lo que dijo esta persona. Let's spiritualize what this person was saying. Si yo estoy con mi papá, If I'm with my father, yo puedo proclamarle primero a él el reino. I can first proclaim to him the kingdom. ¿No sería triste, Señor, Wouldn't it be sad, Lord, que yo le proclame a todo el mundo el reino if I'm proclaiming the kingdom to everybody y else, que por no habérselo proclamado a mi papá se vaya al infierno? but because I didn't proclaim it to my father, then he goes to hell? Yo quiero que analice la respuesta de Jesús. And I want you to analyze the reply from Jesus. Por favor, mire qué le dijo. En el versículo 60 está. ¿Qué le Verse dijo? 60 is his reply. What did he say? Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead." Con el permiso del Señor, With his permission, voy a editar el versículo. I'm going to avoid this verse. Con todo respeto, Señor. With all the respect, Lord. Deja que los muertos espirituales Let the spiritual dead entierren a sus propios muertos. bury their own dead. Hay un secreto que necesitamos aprender. There's a secret that we have to learn. Cuando yo me ocupo de lo que es del Señor, When I take hold of what is the Lord's and I do Él it, siempre se va a ocupar de cualquier cosa que me corresponda a mí o esté a mi alrededor. He will always take care of everything that is mine and surrounds me. Pero hay algo inexcusable para esta persona, But there's something that this person had no excuse to do. que Jesús fue claro con él. That Jesus was clear with him. ¿Por qué le dijo? Because he said to him, Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. he said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." ¿Jesús fue confuso con lo que le dijo? Was Jesus confusing with his words? No, fue específico con lo que le dijo. No, he was very specific with what he was saying. Deja que los muertos entierren a sus muertos. He said, "Let the dead bury their dead." Yo no te estoy llamando a ocuparte de eso. I'm not calling you to work on that. Tú ve y proclama el reino de Dios. You just go and proclaim the kingdom of God. ¿Acaso yo puedo tener dudas de que si Dios me está diciendo ve y proclama el reino de Dios, Now, should there be any doubt left in me if the Lord is saying, "Go and proclaim the kingdom"? Él no se va a ocupar de los muertos espirituales que me rodeen? Won't he take care of the spiritual dead that surround me? ¿Acaso el nuevo nacimiento depende de que yo esté ahí al lado? Is new birth based on me being there all the time? ¿Acaso no es una acción sobrenatural del Espíritu de Dios? Isn't that a supernatural action from the Holy Spirit? Si el Señor me dijo, tú ve y proclama el reino, If the Lord says to me, "You go and proclaim the kingdom," Él va a hacer que el reino se le revele a los que a mi alrededor están muertos espiritualmente. then he will work on revealing the kingdom to those who are dead around me. Leemos los últimos dos versículos. And we're going to read the last two verses. Otro afirmó, dice el versículo 61, te seguiré, Señor, pero primero, otra vez, déjame despedirme de mi familia. Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. And Jesus replied, "No one who puts a hand on the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Esto suena todavía más complicado de entender. And this sounds even more complicated to understand. ¿Qué es lo errado en querer despedirse de la familia? What is so wrong about wanting to say goodbye to family? ¿Cuánto nos puede llevar? How long can it take us to do that?
A ver, si es una familia muy fervorosa, Let's see if it's a very fervent, loving primero van a family. querer una cena. First, they're going to want dinner. Después de la cena, After dinner, todos los parientes van a decir una palabra. every one of the siblings will say, of the relatives will Y say a después van word. a venir los abrazos y los besos. And then hugs and kisses will come. Y cuando llegue con la abuela Petrona, And then when Grandma Petrona comes, la abuela me va a tener media hora abrazado. she's going to hug me for half an hour. Pero ¿cómo me voy a ir sin despedirme de la abuela Petrona? But how am I going to leave without saying goodbye to Nana Petrona? Es inhumano. That's inhuman. A ver, es una despedida, Señor. It's just a goodbye, Lord. Hagámoslo fácil. Dime dónde vas a estar mañana a la mañana Just tell me where you're going to be tomorrow morning, y yo te alcanzo. and I'll catch up with you. Es como la última cena tuya con los discípulos, yo con mis parientes. It's like the Last Supper you had with the disciples, the same thing with my relatives. No puede ser tan complicado, It can't be so complicated, pero para el Señor lo es. but it is for the Lord. Porque detrás de mis palabras Because behind my words, hay algo que está revelando la intención de mi corazón. there's something that's revealing the intention of my heart. La famosa persona esta This famous person here volvió a usar la palabra que el anterior había usado. used the same word that the other person used. Pero primero, He said, first, déjame ir a despedirme de mi familia. let me go and say goodbye to my family. Parece que el Señor tiene un problema con la palabra primero. It's like the Lord has a problem with that word, first. La acepta en un solo sentido el He Señor. accepts it only in one sense, Para Él mismo. for himself. Pero saben que está justificado en la palabra. But you know, this is justified in one word. ¿Acaso no dice la palabra que el Señor es el primero y el último? Doesn't the word say that he is the first and the last? Él nos anticipó. He anticipated this for us. Él es el primero y el último. He's the first and he's the last. Cuando yo me convertí en su discípulo, When I became his disciple, ¿qué es para mí el Señor? what is the Lord for me? Y agradezco al Espíritu Santo, porque a veces eso lo vemos tan grande. And I thank the Holy Spirit because we see this as such a great thing sometimes. Vemos primero y último para cuestiones universales. We see first and last for universal things sometimes. Él existía antes de que el mundo fuera creado He existed before the world was y created, va a existir por la eternidad futura. and he will exist for the future. Seamos un poquito más personales con el asunto. Let's be a bit more personal with this. Yo decidí hacerme discípulo de Cristo. I decided to make myself a disciple of Christ. Ahora Jesucristo es Now Christ is mi primero my number one y mi último. and my last. Así que el Señor tiene un asunto ahí con lo primero y aún diría que con lo último. So the Lord has a pet peeve here with the first, and we might even say with the last. ¿Porque somos suyos todo el tiempo o por ratitos? Because are we His sometimes? Yo te voy a servir desde las 8 a las 4. Lord, I'm only going to serve you from 8 to 4. De las 4 y 1 minuto hasta las 10 de la noche es mi tiempo libre. From 4:01 to 10 p.m. is my free time. Toda la gente tenemos derecho a recreación, We have a right for recreation, a pasarla bien, to have a good time, a descansar, to rest, a mirar un ratito la tele. to watch TV for a little bit. No, déjame decirte que sigues siendo el mismo discípulo Let me tell you, you've continued to be the same disciple cuando estás proclamando el reino when you're proclaiming the kingdom que cuando decidiste sentarte a ver una película. and when you decided to sit down and watch a movie. Porque el Señor es el mismo. Because the Lord is the same. ¿O tú piensas que el Señor, cuando te sentaste a ver la película, Or do you think that the Lord, when you started watching that movie, se sienta al lado tuyo sits next to you y te codea and he hits you, he y te elbows you? dice, olvídate que soy el Señor. Forget that I'm the Lord right now. Vamos a pasar un buen rato juntos ahora. Let's have a good time right now. No importa lo que veamos o lo que escuchemos. Who cares what we see or listen?
¿El Señor deja de ser el Señor? Does the Lord ever cease to be the Lord? ¿No es ese mismo Señor de gloria Isn't it the same Lord of glory que se le presentó a Isaías who presented himself to Isaiah, y que su gloria en forma de humo llenó el templo and that his glory as smoke filled the temple? y dijo en todo ese lugar, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? And he said, in this place, who will I send? Who will go for us? ¿No es el mismo Señor? Isn't it the same Lord? Quiere decir que yo tengo que ser el mismo discípulo. This means that I have to be the same disciple. No puedo ser distinto. I can't be any different. Miren, muchas veces llamamos a las distracciones Look, many times we call distractions algo así como asuntos importantes. we call them important things. Esta persona tenía una distracción. This person had a distraction. La distracción era su propia familia de sangre. His distraction were his own relatives. Y creyó que eso que para el Señor es una distracción, para él era un asunto importante. And he thought that this situation that was something not important to the Lord was important for him. El Señor conoce el corazón humano. The Lord knows the human heart. Por eso puede responder como lo hizo con esta persona. That's why he can reply like he did with this person. Sabe que hay muchas cosas en las cuales estamos perdiendo nuestro tiempo. He knows that there are many things that we are wasting our time with. Para nosotros, le hemos dicho al Señor, son asuntos importantes. And we've said to the Lord, these are important things. Y el Señor nos está diciendo, son distracciones. And the Lord is saying they are just distractions. Te están desenfocando de mi llamado a tu vida. They are making you lose focus from my calling to your life. Amados, déjenme ser lo más práctico que yo pudiera ser. Beloved, allow me to be as practical as I can. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, How many times have we said to the Lord, déjame primero terminar mi carrera, let me finish my studies first, my career. déjame primero conseguir un nuevo empleo, Let me find a new job first. déjame primero que me pueda casar, Allow me to get married first. déjame primero educar a mis hijos. Allow me to educate my children first. Pero mientras yo le sigo diciendo al Señor, déjame primero tal cosa, But as long as I continue to tell the Lord, first let me do such and such thing, se me fue la vida. my life is gone. Se me fue la vida. My life is gone. Y cuando intento recuperar los años perdidos, And when I try to recover the years I've lost, tenemos una enorme diferencia con el Señor. we have an enormous difference with the Lord. Para nosotros los años sí son muy importantes y cuestan. Because years are important for us and they are hard. Para el Señor no tanto porque Él es eterno. They're very valuable to us, but for him it's not important because he's eternal. Pero para nosotros no hay forma de recuperar los años perdidos. But there's no way for us to recover those lost years. ¿Qué más voy a esperar? What else am I expecting? ¿Cuántos proyectos más están en mi lista? How many more projects are on my list? ¿Cuántos objetivos a alcanzar que me he trazado para poder decirle al Señor, ahora sí, aquí estoy, envíame a mí? How many objectives have I traced so that I can say, Lord, okay, now's the time, send me. Por eso el Señor muchas veces habla de forma general, And this is why the Lord speaks in a general way sometimes. porque está esperando que alguien voluntariamente responda instantáneamente. Because he's expecting somebody to voluntarily and instantly reply. Porque cuando respondo instantáneamente, Because when they reply instantly, hice una acción espiritual muy poderosa. there's a very powerful spiritual act that comes with that. Deshice toda mi lista, I undid my list porque ahora recibí la voz del Señor. because now I received the voice from the Lord. Y le dije, aquí estoy, envíame a mí. And I said, here I am, send me. ¿Qué va a significar eso? No lo sé. What is that going to mean for me? I don't know.
pero estoy dispuesto. but I'm willing to do it. Posiblemente sea algo parecido al primer caso que tuvo Jesús. It could be something like the first case that Jesus had. Necesitas dejar esto, esto y aquello. You have to leave this, this, and that. ¿Por qué? Porque simplemente eso te va a quitar el sueño y no vas a poder seguirme. Why? Because that's going to make you lose sleep and you won't be able to follow me. No voy a poder usarte como he propuesto hacerlo. I won't be able to use you the way I want to use you. Hay algo demasiado importante que dijo Jesús al final. And there's something too important that Jesus said at the end. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. He said, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Una vez que yo me embarqué en este asunto Once- y puse las manos en el arado, Once I started going and working on this and I had my hand on the plow, solamente puedo mirar para adelante. I can only look forward. Porque el arado depende de que mi vista esté fija en el surco que estoy haciendo. Because the plow demands from my sight to be set on those paths I want to trace. Un surco torcido An uneven path for the plow va a generar una cosecha defectuosa. will generate a defective harvest. Ustedes se piensan que la gente de campo no sabe lo que está haciendo. Or do you think that the people in the field don't know what they're doing? Si fuera lo mismo, If it were the same, dejaría el surco atado a sus animales they would allow the plow to just be tied to the animals y que empiecen a caminar. and let them start walking. Total. Si está un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, eso no influye. If it's a little more to the right or a little more to the left, it doesn't matter. Para el campesino influye y mucho. It does for the farmer. Él lo toma con su mano He takes this with his hands. y aunque el animal hace la fuerza, And even if the animal is the one that pulls, la dirección se la da él al surco. he leads that animal Porque él está interesado en tener una extraordinaria cosecha. because he wants to have an extraordinary harvest. Y tiene que hacerlo bien desde el principio. And he has to do it well from the beginning. Amados, una vez que pusimos la mano en el arado, So, beloved, once we have our hands on the plow, me volteo a mirar atrás if I look back, y ya la cosecha no va a ser igual. and my harvest won't be the same anymore. Esas palabras me demuestran que lo que para la persona era importante, These words show me that what was important for this person para Jesús era una distracción. was only a distraction for Jesus. Porque lo único importante para el Señor era, Because the only thing that was important for the Lord was, ahora mira hacia adelante. look forward now. Mira hacia adelante. Look forward. Estás aquí conmigo, mira hacia adelante. You're here with me, look forward. Parece lógico despedirte, pero mira hacia adelante. It seems like it's logical to say goodbye, just look forward Si though. te despides es mirar para atrás. If you say goodbye, you're just looking back. Y si miras para atrás no eres apto para el reino. And if you're looking back, you are not worthy for the kingdom. Cualquiera de estas actitudes que vemos reflejadas en este relato Any of these attitudes that we see reflected here in this story nos puede hacer pensar que estar involucrados al 100% en los asuntos del reino might make us think that they are completely involved in things of the kingdom, no es un asunto para nosotros. but they're not things for us. Y que hay otros que nacieron para esto. And maybe we think that there are others who were born for this. Amados, eso no es así. Beloved, that is not so. Para todos los que estamos aquí, el llamado del Señor es el mismo. The calling of the Lord is the same for each and every one of us here. ¿A quién enviaré? Who will I send? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? No es que tengo un grupito. It's not that I have a tiny group. Yo a ese grupito les di algo especial desde que nacieron. And he gave that small group of people something very special. Yo se los puse adentro y por eso me pueden servir como me sirven. This is inside of them and they can serve me this way because of that. Esto no viene por herencia. This doesn't come as an inheritance. Esto no vino de fábrica por nacimiento natural. It doesn't come from a factory from the moment we were born. Esto vino de fábrica por nacimiento espiritual. This comes from the factory, but the spiritual Y factory. en eso todos somos iguales. And in that, we are all the same.
todos hemos recibido la misma vida de Cristo. We've all received the same life of Christ. Todos estamos capacitados para responder, aquí estoy. We're all enabled to answer and reply, here I am. Yo quiero, Señor, que me envíes a mí. I want you to send me, Lord. Así que vamos a seguir esperando que alguien más lo haga. So are we going to continue waiting for somebody else to do it? ¿Vamos a esperar que alguien más responda? Are we going to wait for somebody else to reply? ¿O vamos a estar preparados para ser nosotros los que respondamos de forma directa? Or are we going to prepare ourselves to be the ones to answer directly? Hoy, en esta presencia del Señor, And today, in this presence of the Lord, el Espíritu de Dios vuelve a decir, the Spirit once again is saying, ¿a quién enviaré? who will I send? ¿Quién irá por Who will nosotros? go for us? Estoy en medio de un pueblo perverso. I am amongst a perverse people. La ciudad de Miami no es nada fácil, Señor. The city of Miami is not easy, Lord. Te purifiqué. I purified you. Tienes la autoridad para hablar de mí. You have authority to speak of me. Para mí no hay pueblo que pueda resistirse cuando mi pueblo me cree. And there's nobody who can resist when my people believe. Pero solo quiero saber una cosa. But I only want to know one thing. ¿A quién voy a enviar? Who will I send? ¿Quién va a ir por nosotros? Who will go for us? Me gustaría que cada uno en el lugar donde estamos I like that each of us, wherever we are, tengamos un tiempo de oración personal al Señor. we could have a time of prayer, a personal one for the Lord. Jairo, quiero pedirte que pases, por favor. La respuesta individual va a traer la victoria corporativa. And the individual answer will bring a corporal victory. Porque somos un cuerpo en Cristo. Because we are a body in Christ. Y así nos ve el Señor cuando nos ve como iglesia. And this is how the Lord sees us when He sees us as a church. Pero esta iglesia está compuesta de individuos que tienen que responder a este llamado del Señor de manera personal y voluntaria. But the church is filled with people who have to reply to this calling in a very personal way. Así que yo quisiera que oráramos al Señor So I en would lo like privado, us to pray to the Lord privately, personalmente, y le respondamos a Él. personally, and that we can reply to Him. Vienen tiempos, iglesia, donde hay mucho para conquistar. Because there are times coming, church, where there is a lot to conquer. Recordarán que les dije en un momento que les iba a hablar acerca de una de las respuestas de Jesús. Because remember, I told you one time that I was going to speak about one of the answers of Jesus. A uno de ellos le dijo, tú ve y proclama el reino de Dios. To one of them, He said, you go and proclaim the kingdom of God. No quiero que piensen en un llamado específico, I don't want you to think about a specific calling en una función concreta dentro del cuerpo. or a specific calling within the body. Quiero que piensen en el llamado que todos los discípulos del Señor tenemos. I want you to think about the calling that all of us disciples of the Lord have. Tú ve y proclama el reino de Dios. You go and proclaim the kingdom of God. Tú ve y proclama el reino de Dios. Go and proclaim the kingdom of God. Posiblemente las circunstancias naturales no cambien en nada, Maybe the natural circumstances don't change at all. pero ¿sabes lo que va a cambiar? But you know what will change? Que cuando te deshiciste de todas esas cosas que te molestaban That when you got rid of all the things that bothered you, y cuando le dijiste al Señor, aquí estoy, envíame a mí, and when you said, Lord, here I am, send me, entonces en medio de ese lugar donde estás siempre, then within that place where you always are, comiences a proclamar con autoridad then you begin to proclaim with authority que el reino de los cielos se ha acercado. that the kingdom of God is near. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer And that is what the church has to do y lo que el mundo necesita escuchar. and what the world needs to hear.
Si mientras estoy en el trabajo sigo ocupado de mis asuntos, if when I'm at work I'm still thinking about my things, ¿cómo voy a tener tiempo, mente y capacidad para proclamar el reino? then how will I possibly have mind, heart, and time to proclaim the kingdom of God? Si cuando en la escuela solamente hablo de cualquier cosa con los compañeros If at school I'm just speaking about anything with my peers, y no tengo presente que le pertenezco al Señor, and I don't have in my mind that I belong to the Lord, ¿cómo puedo yo proclamarle a ellos el reino de Dios? then how can I proclaim to them the kingdom of God? Soy del Señor las 24 horas del día, I am the Lord's 24 hours a day, en todo lugar donde yo esté. everywhere I am. Y ahí el Señor me ha enviado a proclamar su reino. And that is where the Lord has sent me to proclaim His kingdom. Quiero dejarte un tiempo para que ores. I will allow some time to do this. Señor, aquello que oramos de manera individual, Lord, what we have just prayed individually, tú lo tomas como la acción de tu cuerpo en la tierra. you take this as the action of your body on this earth. Necesitas una respuesta personal y voluntaria a tu llamado. You need voluntary and personal replies to your calling. Pero cuando cada uno de esos miembros del cuerpo te responde a ti favorablemente, But when each of the members of this body replies to you favorably, entonces tú tienes un cuerpo que te representa en la tierra. that's when you have a body that represents you on this earth. Señor, nuestra vida no tendría sentido sin ti. Lord, our life would have no purpose without you. Es más, aquellas cosas personales que pudiéramos lograr And even the personal things that we could achieve no serían nada si tú no estuvieras en nosotros. would be nothing if you were not with us. Porque no hay nada que nos pueda satisfacer sino solamente tú. Because there's nothing that could satisfy if it's not you. Nada puede llenarnos ni darnos identidad como tú lo haces. Nothing can fill us and give us identity like you do. Un día decidimos entregarnos por completo a ti. Once we decided to surrender completely to you. Y hoy somos conscientes que nos estábamos convirtiendo en And discípulos. today we are aware that we became disciples. A partir de ese momento perdimos todo derecho a nosotros mismos. And from that point on, we lost all rights to ourselves. Pero aún así, la lucha de la voluntad es una que permanece durante toda la vida. But even then, the fight of wills is one that remains the entire lives. Y queremos, de acuerdo a la imagen de Cristo que está en nosotros, And based on the image of Christ that we have in us, queremos responder como lo hizo Jesús antes de tener que ir a la cruz. we want to reply the way that Christ did before he went to the cross. Quisiera, Padre, que pasaras este momento de mí, I'd like for you to just pass this moment from my life, pero jamás se haga mi voluntad, but shall my will never be done? solamente que se haga tu voluntad. Instead, let your will be done. Así como Isaías, en medio de una circunstancia muy complicada en la nación, And just like Isaiah, in a very complicated time in the nation, pudo ver la gloria de tu presencia y de tu persona he was able to see the glory of your presence and your person, y escuchar tu voz que decía a los cuatro and vientos: to hear your voice that was saying to all corners of the earth, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? who shall I send? Who will go for us? Hoy nosotros discernimos esa misma voz Today en we medio nuestro Today we discern that same voice amongst us. y queremos responder de la misma manera que lo hizo el profeta Isaías. And we want to reply in the same way that the prophet Isaiah did. Aquí estoy yo, Here I am, I will go. envíame a mí porque quiero que así lo hagas. Send me because I want you to.
Padre, en cada lugar físico donde has establecido a tu iglesia, Lord, in any physical place where you have established your church, hay un pueblo que está alejado de ti. there's a people who has fallen away from you. Hay un pueblo que blasfema de tu persona. There are people who blaspheme of your person. Hay un pueblo que sigue adorando a dioses paganos. There's people who are still worshiping pagan gods. Hay un pueblo que sigue hundido en sus propios pecados. There are people still flooded by their own sin. Y solamente la voz de tu iglesia se puede levantar. And only the voice of your church can rise up. Esa voz que está pura, que es limpia, That voice that is pure, that is clean. porque tú la has santificado con tu sangre. Because you have made it holy with your blood. Esa voz tiene autoridad para proclamar That voice has authority to proclaim y para decir a ese pueblo perdido, and to say to that people, hay esperanza, to that lost people, there is hope. porque el reino de los cielos está aquí cerca. Because the kingdom of heaven is here, it's close, it's near. Y todo aquel que cree en Cristo And whomever believes in Christ será llevado de esa miseria en la que vive will be taken from that misery they live a una vida de victoria en el Señor. to a life of victory in the Lord. Así que hoy, en la fe de Cristo Jesús, So today, in the faith of Christ Jesus, declaramos y we proclamamos declare and proclaim que cada miembro de tu iglesia that every member of your church está diciéndote a ti con toda su conciencia clara is saying to you with a clean conscience y con su voluntad involucrada en esto: and with their will involved in this, aquí estoy, here I am, envíame a mí. send me. Y que tú levantas la voz de tu iglesia en medio de las naciones, And you raise the voice of your church in all nations, para que entonces el reino sea proclamado so that the kingdom can be proclaimed y sea visto a través de la vida de la and iglesia, it can be seen through the life of the church. y muchos corran hacia ti And many run towards you porque vean que eres el único que puede cambiar las because cosas. they see you're the only one who can change things. Nada más puede ser la satisfacción de nuestro corazón. Nothing else can be the satisfaction in our hearts. Nada más puede darnos tranquilidad en nuestro espíritu. Nothing else can give calmness to our spirit. Nada más puede hacernos dormir en la noche en paz, Nothing else can make us fall asleep calmly at night, sino solamente saber que estamos llevando a cabo tus propósitos. except knowing that we are fulfilling your purposes. Señor, inquieta tu iglesia en todos los lugares de la tierra. Lord, move your church in the entire world. Señor, arráncala de su comodidad. Rip out that comfort. Señor, que despierte a sus Let distracciones. her wake up to her distractions. Que pueda ver esos sentimientos más íntimos que la apartan de ti. That they can see the deepest feelings that that take them away from you. Para que no diga de labios para afuera, aquí estoy, So that they don't just say with their lips, pero luego viva para sí misma. here I am, but then they live for themselves. Sino que tu iglesia en todo lugar de este mundo Instead, that your church in the entire world viva solamente para ti. can live only for you. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces. Thank you, Lord, because we know you do this. Porque tú eres el dueño de la iglesia. Because you are the owner of the church. Porque tú la perfeccionas. Because you perfect it. Porque tú haces que el Espíritu Santo cambie la intención del corazón. Because you allow your Holy Spirit to change the intentions of the heart. Por eso te honramos y nos rendimos a ti. This is why we honor you and we surrender to you. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor. And each of us is here, Lord, now. Envíanos, Send us. envíanos, Send us. envíanos a proclamar tu reino. Send us to proclaim your kingdom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Tómame y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor.
mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Haz de mí una ofrenda. Vuelve a decirle al Señor. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Tómame y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como una ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Yo solo quiero cantar. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como una ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar, yo solo quiero cantar
yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Solo a ti, Señor. ¿A quién más podríamos entregar nuestro ser? Solo a ti, Señor. Solo a ti, somos tuyos. Siempre lo hemos sido, aunque no lo sabíamos, y cuando ya lo supimos, ahora somos conscientes de que te pertenecemos. Y tú eres lo primero y lo último en nuestras vidas. Lo llenas todo y lo eres todo. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias por volver a repetir, Señor, la pregunta una vez más. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí está tu iglesia, Señor, la única que puede ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a proclamar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive eternamente y para siempre, al que dio su vida en rescate de la humanidad, aquel que cambia las cosas en un instante por su poder, solamente aquel que hace milagros, aquel que transforma los corazones, aquel que trae convicción de pecado, aquel que produce arrepentimiento, aquel que merece la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración y el poder. A ti, Señor, estamos rendidos incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén.